amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, lo que no cambió ayer. Hola amigos, buen día. Aquí comienza un nuevo programa de Algo ha cambiado en la historia. Como siempre en los controles, Santiaguito Peñalosa, y en la conducción Jorge Oscar González, y quien les habla, Guillermo Alberto López. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Todo tranquilo. Todo va, un día hermoso. Sí. Y gracias, Isabel, el pase. La verdad, siempre se acuerda de nosotros. Isa, la aparte verdad, nos deja el demasiado. micrófono caliente con un montón de oyentes. Totalmente. Así que bueno, le damos muchísimas gracias a Isabel, como siempre, con ese programa tan lindo que tiene de tango que... Hermoso. Pero hoy les aconsejo que rajen. Sí. ¿Por qué? Claro, durante una hora coman algo. Sí, ahora sí. Pongan otra radio, enciendan la televisión, empiezan los noticieros. Sí, claro, se la pueden tomar. Y a las 2 de la tarde vuelven a poner otra vez y la 92.5 y se encuentran con Isabel. Así me gusta. Pero Jorge, sí. Antes que se vayan algunos, quizás queda alguno para escucharnos. Sí. ¿Qué se toma el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Y hoy se lo toman los pactos. Los pactos. Los pactos, Oh. sí. Hoy, vos sabés que hoy se cumplen 21 días del recreo que me autoimpuse, ¿no? Durante estas 3 semanas, ustedes no se habrán dado cuenta, pero yo me propuse no hacer columnas que hablaran de la actualidad. A propósito lo hice coincidir con los Juegos Olímpicos porque soy amante de los deportes y me resultó fascinante zambullirme en cuanta disciplina apareciera en la pantalla de televisión. Pero lo bueno dura lo que el estornudo de un ñato. El espíritu olímpico ya es historia y habrá que esperar 4 años para volver a disfrutarlo en toda su dimensión. Hoy voy a referirme a un tema que nos viene condicionando desde los comienzos de nuestra historia. Los pactos. Sí, los pactos, los acuerdos. Como todos sabemos, la Argentina es un país muy joven. Con 200 años de historia más o menos civilizada, no se la puede comparar con países europeos y mucho menos con lo del extremo oriente del planeta. Esa juventud la hemos demostrado en muchísimas oportunidades y de manera totalmente explícita. Esta república ha pasado su existencia rebotando como una pelota de crisis en crisis. Díganme si esto no nos demuestra nuestra eterna adolescencia. Las crisis se fueron repitiendo sin solución de continuidad. Antinomias sangrientas marcaron a fuego nuestro pasado y nuestro presente. Estos odios, que varias veces amenazaron con transformarse en guerras campales, se vieron apaciguados y más bien disimulados por la existencia de los pactos. Cada tanto, y ya cansados de matarse a sablazos, nuestros héroes se sentaban alrededor de una mesa y se ponían de acuerdo con alguna repartija que dejara a la mayoría lo suficientemente satisfecha. Ya en el preámbulo de nuestra primera Constitución nos avisaba que los representantes del pueblo se habían reunido en cumplimiento de pactos preexistentes. El Cuadrilátero, San Nicolás y otros habían marcado nuestro destino. Más acá en el tiempo, estos conciliábulos se hicieron menos frecuentes. Eso sí, muchos de ellos se hicieron a espaldas del pueblo y la mayoría fueron terriblemente vergonzosos. Allá por los 70, 2 viejos adversarios, ya con la pólvora humedecida, sellaron con un abrazo el fin o la suspensión de la rivalidad entre peronchos y radichetas. Un apretón de manos y 2 velatorios con entierro incluido terminaron con esa pantomima. 20 años después, en el año 93, se reedita el papelón. La segunda versión de la película la protagonizan 2 actores más jóvenes, Carlitos I de Anillaco y Raúl I de Chascomús. Ellos sellan lo que se llamó el Pacto de Olivos. Este pacto ignominioso desemboca en la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe del año 94. Varias cosas se modificaron, ninguna de vital importancia, pero Carlitos logró lo único que le interesaba, que le aprobaran su reelección.
Siento la obligación moral de recordar al único constituyente que se retiró y renunció ante tamaña inmundicia. Ese fue el congresal por el frepaso Monseñor Jaime de Nevares, quien al darse cuenta del negociado les pateó el escritorio. Con el correr de los tiempos, Carlitos I de Anillaco terminó como debía terminar, escondido debajo de un pupitre de senador para poder evitar la cárcel. Al otro, a Raúl I de Chascomús, la historia lo trató mejor. Se cubrieron con un manto de olvido algunas cositas, entre comillas, reprochables, y hoy más de uno lo considera casi un prócer. Los que lo eligieron como tal, le regalan el crédito de haber enjuiciado a las juntas militares, culpables del terrorismo de Estado. Pero nadie recuerda la miopía que lo aquejaba para enjuiciar a los asesinos de Montoneros y del ERP, que aún hoy siguen infectando nuestras existencias. Pero este pacto de Olivos no fue el último, hubo otro. Pero por primera vez fue un acuerdo fallido. El 25 de noviembre del 2015, Cristina Fernández de Kirchner recibió a Mauricio Macri en la quinta presidencial. La entonces presidente, ante la derrota electoral, había invitado al ganador para negociar la transición. Pero claro, aún con bigotes negros, Mauricio no se parece a Alfonsín. Y aún con patillas, Cristina jamás podrá seducir como seducía a Carlitos. Para no perder el tiempo en estupideces, Elizabeth le preguntó de entrada, ¿cómo podemos hacer para que ni yo ni mi familia caigamos en cana? Mauricio fue cortés y preciso. Mi gobierno jamás se inmiscuirá en el poder judicial, como si Angelici fuera un extraterrestre. Elizabeth soporta los fríos del sur y la abstinencia por no poder mostrar sus joyas, pero no una negativa. Allí y en 5 minutos había fracasado el segundo pacto de Olivos. Gracias a Dios. Bueno, ya volví. Pero les juro que extrañaré por mucho tiempo la sonrisa de Usain Bolt, la humildad de Mo Farah y la genialidad de Phelps. ¿Qué va a ser? Esta mierda es lo que hay. Santi, hijo, por favor, sácame de acá, pero no te olvides de tirar la cadena. Ahora, qué diferencias que hay en la historia con relación a los pactos, ¿no? Antiguamente, aquellos que le decimos próceres hacían pactos, pero para unificar provincias, unificar naciones. Y los últimos pactos únicamente eran de conveniencia, sí, pero conveniencia sí, no nacional, sino económica y personal. Seguro. Realmente, cuando vos ibas detallando ciertas partes de nuestra historia, que las tenemos muy latentes, a mí la verdad que me daba escalofrío recordar... Es que nuestra historia es escalofriante. Totalmente. Cuando vos hablabas de Raúl Alfonsín, que fue realmente el que juzgó a las juntas militares... ¿Hasta qué punto? Pero a lo que voy... O sea, ¿hasta qué punto tuvo injerencia en el Poder Judicial? Porque entonces ahí es donde empieza la mano. Si yo le voy a dar el crédito de haber juzgado a las juntas, le tengo que dar el descrédito de no haber juzgado a la otra parte. Estamos de acuerdo. Porque es más, en sí el escrito inicial de ese juicio lo dice claramente, que debía juzgarse absolutamente a todos, y con una miopía terrible, por no decir tuertez, no sé si se dice, acabo de inventar, es un neologismo, fueron tuertos, evidentemente vieron una sola parte, y aún hoy seguimos sufriendo las consecuencias 30 años después. Claro, yo creo que tampoco les dieron los tiempos en sentido para seguir con esa segunda parte que era muy importante o quizás más Podrían importante. haber sido simultáneos. No Sí, hay sí, una sí. sola sala juzgando. Estamos de acuerdo, pero vos imaginate, o a lo que quiero llegar, es de que realmente el padre de la democracia, que se lo denomina... que terminemos mal, con los padres, por porque eso, yo quedé huérfano hace mucho. Mal denominado, ¿no? Pero ese hombre que juzgó a las fuerzas militares pasó al olvido, porque este último gobierno que vivimos, Sí. ¿no?, se acreditó todos los beneficios de los derechos humanos. Pero bueno,
Entonces vos decís, pucha, justamente la parte que faltaba juzgar son las que se acreditan los derechos humanos. Lógico. Porque eran ellos los que tenían que ser juzgados en segunda parte. Es así. Y realmente eso, los que tenemos son las grandes deudas que tiene la democracia. Sí, sí. Son incontables. Sigue siendo el menos malo de los sistemas, pero en este país fue paupérrimo. ¿Por qué? Porque la música de la democracia es hermosa. Pero en este país los músicos son espantosos. Totalmente. Entonces ahí está el problema. Lamentablemente esto es así y es incontrovertible e indiscutible. Las deudas de la democracia en este país son incontables. Y bueno, todo esto tiene una culpa. Ahora se está hablando mucho del tema de las políticas de Estado, cosa que me parece maravillosa. Pero les quiero avisar algo, es imposible que haya políticas de Estado en este país. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado son esas 4 o 5 cosas que trascienden en el tiempo. Y venga quien venga, no las puede modificar porque son políticas de Estado. Ahora, esas políticas de Estado las hacen los estadistas. Y nosotros no tenemos estadistas, no hubo nunca estadistas. Los que dicen y los que creen que Raúl Alfonsín fue un estadista, se engañan a sí mismos. Alfonsín fue un político más, como lo fue Perón, como lo fue cualquiera de los que vinieron antes y después. Estadistas no tuvimos, porque nunca, jamás dejaron políticas de Estado. Esto es así de simple. Totalmente. Y esto tampoco acepta ningún tipo de discusión. Totalmente. Porque los resultados, lamentablemente, están a la vista.